En muchas ocasiones, las personas creen que los obstáculos que enfrentan provienen del mundo exterior. La falta de dinero, las oportunidades que nunca llegan, las traiciones de quienes confiaron en ellos. Culpan al pasado, al sistema, a la suerte, pero rara vez se detienen a mirar hacia adentro. Lo que no comprenden es que la verdadera prisión se encuentra dentro de ellos mismos. No son las circunstancias externas las que los paralizan, sino las creencias limitantes, las excusas que se repiten como mantras, y las historias que se cuentan para justificar por qué no avanzan en la vida. Según los estudios de Brian Tracy, la mente humana puede ser el instrumento más poderoso para lograr el éxito o el carcelero más implacable de la propia existencia. Cada pensamiento negativo sostenido, cada miedo no enfrentado, cada desafío ignorado se convierte en un eslabón de una celda invisible que los retiene, y lo más impactante es que nadie más los ha encerrado. Fueron ellos mismos quienes, con palabras, hábitos y decisiones, construyeron esas barreras. Esta prisión interna se vuelve particularmente cruel porque es invisible, silenciosa y, paradójicamente, cómoda. Está formada por pensamientos repetidos que, al convertirse en creencias heredadas, se aceptan como verdades absolutas, por heridas emocionales que nunca fueron sanadas y que justifican la estancación actual. La mente, entonces, se transforma en un sistema de autosabotaje. Cada frase negativa repetida durante años, no soy suficiente, nunca lograré esto no es para mí, se solidifica, se convierte en un muro que limita las acciones y refuerza la sensación de incapacidad. Con el tiempo, quienes viven en este confinamiento comienzan a convencerse de que esa limitación es real, que no existe otra alternativa, que su destino está marcado. Sin embargo, estas creencias no son innatas, fueron aprendidas, instaladas por experiencias, voces externas, interpretaciones erróneas de fracasos y comentarios ajenos. Por lo tanto, lo que fue aprendido también puede desaprenderse, reescribirse y transformarse, pero solo si la persona se atreve a mirar hacia adentro y reconoce que su mente es moldeable, entrenable y profundamente poderosa. El primer paso hacia la liberación consiste en observar cómo se piensa, cómo se habla internamente y cómo se toman decisiones. Cada oportunidad perdida, cada camino no recorrido, cada acción evitada puede ser revisada desde la conciencia de que muchas veces fue la mente quien dijo no es tu momento, no eres capaz, disfrazando el miedo de prudencia y el autoengaño de humildad. Al reconocer esta dinámica, es posible comenzar a aflojar las cadenas, no desde el exterior, sino desde el propio interior. La mente puede ser tanto la prisión más cruel como la herramienta más poderosa para construir imperios, resolver problemas complejos y transformar la vida en su totalidad. Si no se ejerce control sobre ella, será la mente la que guíe la vida, no con violencia, sino con sutileza, susurrando, mejor no lo intentes, mostrando únicamente lo que confirma miedos y dudas. Por eso es fundamental entrenar la mente, reprogramarla y empezar hoy mismo a liberar cada pensamiento limitante, porque la libertad más poderosa es aquella que uno mismo se concede. En la vida cotidiana, muchas personas viven bajo la ilusión de que su mente está siendo realista, cuando en realidad está condicionada por patrones automáticos que se han formado a lo largo de años. Cada pensamiento negativo repetido una y otra vez actúa como un mandato silencioso, que la mente internaliza sin distinguir si se pronuncia con intención o se repite sin conciencia. Según estudios de Brian Tracy sobre el desarrollo personal, esta repetición constante de pensamientos limitantes se convierte en una estructura interna que moldea la identidad de quien lo sostiene. Por ejemplo, si una persona diariamente se dice a sí misma, no soy capaz, siempre fallo, nunca consigo lo que quiero, estas palabras no permanecen en el aire, se instalan en la psique y empiezan a definir cómo actúa,
cómo decide y hasta dónde se permite llegar. No es que estas afirmaciones sean verdades universales, sino que se vuelven verdades para quien cree en ellas. El comportamiento diario, el entusiasmo que se desvanece ante la primera duda, la renuncia ante el miedo a fracasar, son síntomas de un hábito mental que ha sido reforzado durante años por experiencias mal interpretadas, críticas internas y justificaciones automáticas que legitiman la inacción. Esta red de pensamientos limitantes funciona como un ciclo invisible y autorreforzante. Cada vez que la persona se detiene, renuncia o se convence de que no puede, su mente se siente validada y reafirma su control. Te lo advertí, susurra silenciosamente. Sin embargo, esta dinámica no es irreversible. Todo hábito mental puede ser reemplazado por uno nuevo, pero para ello no basta repetir frases vacías, es necesario declarar una nueva verdad con convicción, aunque al principio no se sienta natural. La mente no se transforma con lógica, sino mediante la repetición emocional. Al repetir diariamente afirmaciones como estoy listo, estoy creciendo, estoy dispuesto a actuar, la mente comienza a aceptar estos nuevos comandos, que eventualmente se integran en la identidad de la persona. La clave no es eliminar todos los pensamientos negativos, sino desarrollar la capacidad de elegir cuáles atender y cuáles dejar pasar, porque aquello a lo que se da alimento es lo que crece. Este acto consciente de elegir pensamientos y desafiar creencias limitantes es el primer paso hacia la libertad mental. La verdadera libertad, según los estudios de Brian Tracy, no consiste en sentirse seguro, sino en sentirse vivo, incluso incómodo, tomando decisiones valientes a pesar del miedo. Cada pensamiento negativo conserva poder solo mientras se le obedece. Al cuestionarlo y no seguir sus instrucciones, su fuerza disminuye. La mente, aunque poderosa, no es enemiga. Es un territorio que puede ser rediseñado mediante la atención consciente y la acción deliberada. Incluso tras años de diálogo interno autolimitante, es posible abrir las grietas de la prisión mental con una sola creencia nueva que desafíe lo establecido. Este pequeño espacio de cuestionamiento se convierte en la luz que permite avanzar, actuar sin garantías y progresar a pesar de la incertidumbre. Ningún pensamiento negativo desaparece de inmediato, pero pierde autoridad cuando se enfrenta con decisión y se elige no obedecerlo, iniciando así un proceso de liberación personal que transforma la vida desde dentro hacia afuera. Cuando una persona decide actuar a pesar del miedo, cuando hace lo que sabe que debería hacer, comienza un proceso silencioso pero poderoso de liberación interna. Según los estudios de Brian Tracy, el verdadero cambio no ocurre con gritos ni con esfuerzos impulsivos, sino con la acción consciente y repetida, con cada movimiento deliberado que refuerza la capacidad de liderar la propia mente. Cada vez que alguien se dice a sí mismo, estoy asustado, pero aún así voy a actuar, está enfrentando los muros invisibles de su prisión mental. No se trata de eliminar los pensamientos limitantes, porque todos los tenemos, la diferencia radica en cómo se confrontan. Cuando se desafían con intención y consistencia, esos muros, que parecían infranqueables, comienzan a desmoronarse. La mente, que construyó estas barreras con años de dudas y miedos, puede igualmente ser utilizada para crear alas, para generar libertad y abrir el camino hacia una vida auténtica, plena y elegida. Una de las trampas más insidiosas de la mente es su capacidad de hacer que los límites autoimpuestos parezcan normales. Después de años de vivir con ciertos miedos y creencias, la persona no dice tengo miedo, sino soy así, confundiendo sus restricciones con su identidad. Lo que empezó como un pensamiento temporal se convierte en parte de su personalidad y, con ello, se defiende la zona de confort como si la vida dependiera de ello. Pero la verdad, según Tracy, es que la vida depende de la capacidad de cuestionar todo lo que se ha dado por hecho,
de mirar hacia adentro y preguntarse qué creencias son realmente propias y cuáles fueron heredadas de otros que también temían. Vivir libre no significa no tener pensamientos negativos, sino no permitir que estos gobiernen las decisiones, entren en un altar interno y guíen la vida. Esto solo se logra entrenando la mente, tal como se entrena un músculo, con repetición intencional y sostenida, reemplazando pensamientos limitantes por afirmaciones poderosas que declaran quién se elige ser. Cada voz interna tiene un propósito y está constantemente hablando, una paraliza, la otra impulsa. Quien logra la libertad mental no es aquel que no escucha la voz que limita, sino aquel que conscientemente decide a cuál obedecer, quien construye autoridad dentro de sí mismo. Al practicar diariamente nuevas afirmaciones, éstas se fortalecen, se convierten en guía y finalmente forman parte de la identidad, no por casualidad, sino por decisión y disciplina. La transformación interna no ocurre en un momento de gloria, sino en procesos silenciosos, a menudo incómodos y solitarios, en las intersecciones invisibles donde se elige persistir en lugar de desistir. Allí comienza la verdadera liberación, paso a paso, pensamiento a pensamiento, construyendo un camino hacia la vida auténtica que espera más allá de las barreras mentales. Si este contenido resuena contigo, no olvides darle like, comentar cuál ha sido la frase que más te limitó en la vida, compartirlo con quienes necesitan escucharlo y suscribirte al canal para seguir recibiendo herramientas basadas en estudios de desarrollo personal que te ayudarán a liberar tu mente y construir la vida que realmente deseas. Cada elección consciente es un acto de poder, y cada pensamiento afirmativo que eliges cultivar es una llave hacia tu libertad. No se trata simplemente de motivación, se trata de una decisión profunda, de no permitir que la vida sea dominada por estructuras mentales que nunca fueron elegidas conscientemente. Según los estudios de Brian Tracy, existen pensamientos que las personas han llevado consigo durante años, sin cuestionarlos, convirtiéndose en hábitos silenciosos que moldean su lenguaje, su postura, la manera en que se excusan por existir, y limitan su capacidad de reclamar su verdadero lugar en el mundo. Estos pensamientos afectan cada proyecto no iniciado, cada conversación evitada, cada objetivo abandonado. Aunque parezcan parte intrínseca de la identidad, en realidad son como virus mentales, instalados sin permiso, que durante años sabotean el poder personal. La buena noticia es que, al igual que los virus, pueden ser eliminados, no de golpe, sino mediante un proceso sistemático basado en disciplina, repetición y observación consciente del propio lenguaje, pues este revela el mapa de la prisión interna. Cada vez que alguien dice frases como así soy o no es para mí, conviene preguntarse si realmente refleja su esencia o si es simplemente un patrón mental aprendido y repetido a lo largo de los años. La introversión puede ser un miedo disfrazado, la inseguridad un eco de críticas escuchadas en la infancia, y la pasividad una consecuencia de la repetición de límites autoimpuestos. Si estos patrones no se examinan, la persona seguirá viviendo bajo etiquetas que no le pertenecen, y no hay prisión más opresiva que un rótulo que se confunde con la identidad. El cambio verdadero no ocurre con declaraciones momentáneas frente al espejo, sino con la acción repetida, con la valentía de pensar diferente, hablar diferente y actuar como la persona que se desea ser, incluso cuando la mente genera dudas o resistencia. La mente no se actualiza con simples ideas, se actualiza con comportamiento consistente, con acciones alineadas a nuevas verdades. Aquellos que logran liberarse actúan primero, incluso en medio del miedo, y ese comportamiento genera evidencia que transforma creencias limitantes en poderosas convicciones de cambio. La mente, como cualquier sistema complejo, busca estabilidad y prefiere lo conocido, aunque cause dolor, a lo incierto, aunque ofrezca libertad. Por eso, cada vez que alguien sale de su zona habitual,
la mente recuerda errores pasados, exagera riesgos y minimiza logros, intentando proteger, no liberar. Vivir de manera auténtica implica estar despierto, expuesto y vulnerable frente a lo que trae cada día, sin esconderse tras excusas. La verdadera libertad mental requiere sostener el malestar del crecimiento, aceptar que romper estructuras internas y versiones anteriores de uno mismo es esencial, y que la comodidad prolongada no conduce a la vida plena. La elección es entre la dolorosa transformación y la resignación perpetua. Ambas duelen, pero la primera abre puertas y la segunda cierra posibilidades. Identificar una creencia limitante, escribirla, crear una nueva afirmación que desafíe y expanda, y repetirla diariamente, permite entrenar la mente como un músculo, reprogramarla y dar pasos concretos hacia la libertad, superando miedos y dudas, construyendo así una identidad poderosa y consciente. Si esta enseñanza resuena contigo, te invitamos a dar like, compartir este contenido con quienes necesitan escucharlo, comentar cuál ha sido la creencia que más te limitó y suscribirte al canal. Cada acción consciente, cada pensamiento desafiado y cada nueva decisión tomada te acerca a la vida auténtica que mereces vivir. Recuerda, no eres tu pasado, no eres tus miedos, eres la persona que elige cómo responder a ellos, y esa elección, aunque pequeña, es el acto más poderoso de tu libertad personal.